Buen día, profesor. Mi nombre es Juan Sebastián León Ortiz. Estoy cursando Ingeniería de Sistemas tercer semestre. Voy a sustentar este tema que es muy importante para nuestra carrera y comencemos. Eh, el nombre es Componentes y reglas de las bases de datos relacionales. El modelo de base de datos relacionales se fundamenta en una estructura lógica y reglas estrictas que aseguran la integridad y la coherencia de la información. Primeramente tenemos los componentes fundamentales, los cuales son las bases de datos relacionales que se construyen sobre tres elementos, que son las tablas, las filas y las columnas. Primero comenzamos con las tablas, que son la estructura fundamental para construir una base de datos. Estas se pueden visualizar en hojas de cálculo, en donde tenemos ejemplos como clientes, productos, y pues estas nos ayudan a identificar para tener que una tabla sea un nombre único. Después vamos con las filas, que son los registros o tuplas, que son la representación individualmente a la entidad, las cuales cada fila contiene un conjunto de complemento e información sobre un elemento específico. Un ejemplo de esto es un cliente particular con todos sus datos. Y por último tendríamos las columnas, que son el campo o atributos que definen las características o propiedades de cada entidad. Cada columna tiene un dato específico y ejemplo como serían enteros, fechas, texto, algún número de identificación o algo así. Eso nos ayuda a asegurar la consistencia de datos almacenados y nos ayuda a identificar las características. Segundo, tendríamos los tipos de llaves. Las llaves que tendríamos en este momento serían la primaria, que es el concepto más crítico en el diseño relacional, donde actúa como un identificador único e irrepetible para cada registro dentro de una tabla, obviamente. Sus características incluyen unicidad, la cual no hay dos registros en el mismo valor, y obligatoriedad, donde no puede ser nula, o imputabilidad, idealmente no también debe cambiar con el tiempo. Y tendríamos también la llave foránea, que conecta tablas al referentemente a la llave primaria. Esto nos ayuda a asegurar la integridad referencial. Y por último tendríamos la llave única, la cual garantiza que los valores en la columna sean únicos, pero a diferencia de la primaria permite valores nulos. Esa es la diferencia, en la cual una tabla puede tener varias llaves únicas, pero solo puede tener una solamente llave primaria. En el tercer componente sería relaciones entre tablas. ¿Qué quiere decir con esto? Que estas tablas nos permiten asociar y correlacionar la información. Tenemos tres en este momento. Sería 1 a 1, que es la más restrictiva, donde un registro de una tabla A se corresponde con un solo en la tabla B. Se usaba a veces para separar datos generales o confidenciales. La segunda tendríamos 1 a muchos, es el vínculo más común que tenemos, en donde un registro de la tabla principal, donde la llamamos como padre, se asocia con múltiples registros de la tabla secuencial o secundaria, se podría decir también, que el nombre también parecido sería hija, a donde tendríamos el padre y la hija. En cada tabla la hija se debe vincular a un solo registro del padre. Por ejemplo, un cliente puede tener numerosos pedidos, pero no puede tener un pedido a muchos pedidos, ¿sí me entienden? Y el tercero tendríamos muchos a muchos. Ocurre cuando hay múltiples conexiones entre registros de dos tablas, ejemplo estudiantes y cursos. Para gestionarla se utiliza una tabla adicional, en la cual la llamamos una tabla de unión, o también conocida como de matrículas, en este ejemplo que damos, obviamente, en donde
contiene las claves foráneas necesarias para enlazar las dos tablas. Y el cuarto componente tenemos reglas de integridad relacional. Estas reglas son registradas que garantizan la exactitud y la consistencia de datos, en donde tenemos tres también, en la cual sería la primera, la integridad de entidades, que asegura que cada fila sea identificable de forma única. El requisito es que la clave primaria debe ser única y no nula. La segunda tendríamos integridad referencial, que mantiene las relaciones entre tablas, que requiere si existe una clave foránea, su valor debe coincidir con una clave primaria y existe que la tabla existente en la tabla relacional. También debe ser nulo si se permite. Un ejemplo es no tener un curso con un ID de alumno que no exista en la tabla de alumnos. Ese sería un ejemplo para este. Y en el tercer componente de estas tablas relacionales sería la integridad de dominio, que limita el tipo de datos y el rango de valores válidos para cada columna. Los valores insertados deben estar dentro del dominio definido, incluyendo tipos de datos como números y textos, y restricciones más específicas. Un ejemplo de ello sería la edad entre 1 hasta 120 o 1 hasta 190. No sé, ahí tocaría ponerla más específico. También tenemos unos ejemplos de estas base de datos relacional, donde tenemos el modelo de entidad relacional. El primer ejemplo es desde que pues nosotros sabemos desde hace siglos se ha tenido un problema para encontrar un libro que se necesita en una biblioteca. Por ello este es un claro ejemplo de la importancia de una base de datos para bibliotecas o algún campo de interés común, en el cual nos ayuda pues a identificar un libro en alguna biblioteca que lo tenga, y pues ya sabemos dónde está y pues podemos ubicarlos dependiendo su modelo, año. Podríamos también tener en cuenta el sistema que se utiliza, de qué trata el libro y pues varias cosas más. El segundo ejemplo se puede saber desde que existe la humanidad y desde que se creó el dinero digital, que los bancos son los mayor exportadores para controlar esto, cuando se hace un retiro o para pagar algo. Por ello utilizan una base de datos muy puntual para lo que se necesita al momento de realizar transacciones. ¿Eso qué quiere decir? Que digamos un banco necesita saber quién está sacando dinero, quién está moviendo dinero, cuánto está moviendo, en qué país, en qué ciudad, en qué lugar, en qué hora. Esto se crea la importancia de las bases de datos para poder saber y controlar estos dineros, se podría decir, en este ejemplo. Y la conclusión que podríamos tomar en este tema es: las claves primarias y foráneas son pilares indispensables para la integridad y fiabilidad de las bases de datos relacionales. Su uso adecuado garantiza la unicidad y precisión de cada registro, así como la coherencia y la validez de relaciones entre las tablas, obviamente. Sin estas llaves, la base de datos estaría expuesta a inconsistencias y a la pérdida de confianza en la información, porque pues si usted tiene una tabla y no sabe dónde está su información y a cuáles personas podría llegar, esto podría suceder, digamos, como en un hospital, donde si usted no tienen, digamos, un buen sistema y todo, podría regalar información a otras personas que la utilicen en contra suya. Por esto es muy importante. Este tema nos ayuda a conocer mejor a la gran mayoría de datos de información que tenemos digitalmente y cómo se deben tener en cuenta. Por eso se creó leyes y todo, para que no haya problemas con esto. Listo, muchas gracias.
Hasta luego.